Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los recibimos una vez más aquí en Conversaciones Políticas. Y hoy día hablaremos con José Keklin sobre migración en tiempos de pandemia. José es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un máster en estudios contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado además en el servicio jesuita a migrantes de la República Dominicana y Haití. Actualmente es coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Nores de Montoya y coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones, Desarrollo, OVIMIT, Región Andina. José, como parte del equipo de la Universidad Antonio Nores de Montoya, tiene con nuestra fundación diversos proyectos, estudios. Es en ese sentido un placer dar la bienvenida el día de hoy para hablar de un tema sumamente complejo, con diversas, ¿no? La crisis política en Venezuela no solo es un reto a la política exterior y a la política regional del Perú en este momento, sino que la migración que ese fenómeno ha generado hacia los demás países de la región ha implicado uno de los cambios sociales más drásticos que el Perú ha vivido en las últimas décadas. Eso, por supuesto, viene de la mano con aspectos económicos, aspectos demográficos, aspectos culturales, una constelación sumamente compleja en la cual José nos va a ayudar a orientarnos mejor. José, tienes la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Conversaciones Políticas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Efectivamente, lo que quiero compartir con ustedes ahora es algunas características de lo que ha ido pasando con la migración, principalmente en el tema del empleo. Podríamos dividir este fenómeno en dos momentos, ¿no? Esto antes de la pandemia, cómo estaba el mercado laboral y cuál era la situación laboral de los venezolanos pre-pandemia, y cuál es la situación de los migrantes, particularmente los venezolanos, porque ese es el colectivo más numeroso en términos de migrantes en el Perú, respecto de qué ha pasado con las características laborales de este colectivo. Antes de este asunto de la pandemia, había, digamos, tres grandes ideas en el imaginario de las personas, ¿no? Y se había discutido muchísimo, ¿no? Una primera idea que estaba dando vueltas en el imaginario de las personas era que efectivamente el ingreso masivo de venezolanos había desplazado a los peruanos de sus empleos, sean formales o informales. Se calcula que en el Perú han ingresado de manera, digamos, más o menos legal, documentada, unos 850.000 venezolanos. Sin embargo, hay cifras que calculan esto en 1 millón de venezolanos porque hay numerosos ingresos por paso no habilitados que no tienen registro, pues, en las instituciones del Estado, como la Superintendencia o la Comisión Especial para Refugiados, etc. Entonces, estamos hablando de un colectivo de alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Una segunda idea que iba dando vueltas en el imaginario es que efectivamente esta gran presencia de venezolanos había ejercido mucha presión sobre el ingreso de los peruanos y sobre el empleo, efectivamente, ¿no? Que debido a esto el salario de los peruanos había caído, ¿no? Y una tercera idea que también estaba presente es que efectivamente los empresarios o, en fin, las empresas tenían preferencia por contratar venezolanos, venezolanas antes que peruanos. Pero bueno, me gustaría ver con ustedes algunas cifras, si estas cosas son ciertas, ¿no? Entonces yo quisiera presentarles ahora algunos datos. Me gustaría compartir pantalla. No sé si ya se puede ver la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ya. Una primera idea, déjame ver, sí, una primera idea pues es mostrarles que efectivamente
el empleo de los venezolanos en un 92% es un empleo informal y apenas un 7% se emplea de manera formal. Son datos hasta 2019, ¿no? Mediados de 2019. Entonces estamos hablando que el venezolano pues se emplea fundamentalmente en actividades informales y muy poco en las formales. También habría que distinguir un poco de esto del empleo formal, ¿no? Se calcula para abril de este año que no pasarían de 35.000 venezolanos formalmente empleados en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y hablamos de una masa de trabajadores de alrededor de 700.000. Aunque son 1 millón, se calculan unos 700.000 los que trabajan o buscan trabajo, y de esos solo unos 35.000, según cifras del Ministerio, estarían adecuadamente empleados o formalmente empleados, ¿no? Entonces el grueso se emplea en el mundo informal. Estos venezolanos asalariados normalmente se emplean en el sector comercial, hasta un 33%, un 32% en actividades que tienen que ver con la seguridad, limpieza, atención al cliente, y otro grupo más o menos de un 35% pues se emplea en distintas y diversas actividades de servicios, etcétera, ¿no? Como atención en restaurantes, salones de belleza, construcción, choferes, técnicos, actividades vinculadas a la medicina como enfermeros, etcétera, ¿no? Eso es un grupo bastante numeroso que se emplea sobre todo en el nivel de servicios, ¿no? Veamos, sin embargo, el tamaño de empresa en el que se emplean los venezolanos, ¿no? Los venezolanos formales, por llamarlo de alguna manera. Que, bueno, aunque las empresas son formales, los contratos que suscriben los venezolanos normalmente no llevan todas las formalidades del caso, ¿no? Son contratos verbales, son acuerdos sobre la remuneración también verbales, que muchas veces pueden cambiar porque no se vendió lo suficiente, porque hubo una mala venta. Entonces lo que se acuerda verbalmente pues puede cambiar de opinión o puede cambiar al momento del pago mismo, ¿no? Normalmente los venezolanos se emplean en empresas de menos de 10 personas, lo que podríamos llamar pues unas microempresas, ¿no? Apenas un 12% en lo que se llaman medianas empresas y un 2% de la gran empresa. Entonces estamos hablando otra vez de sectores que se emplean en el mundo informal, en pequeñas unidades, y según estudios, etcétera, el mayor número pues digamos, de desconocimiento de los derechos laborales ocurren en estas pequeñas unidades productivas, que sería lo más concreto, pues, ¿no? Entonces, hay gente, pues, hay venezolanos que se emplean en pequeñas unidades productivas que muchas veces están, pues, a un pie también de no superar las ventas o de no tener ingresos suficientes para el pago de personal. Y los venezolanos independientes, lo que podríamos llamar por cuenta propia o los informales, normalmente se autoemplean en comercio, como ya lo habíamos mencionado, un 82% está en las ventas, en comercio, en venta de celulares, atención al cliente, etcétera. Un 6% se emplea haciendo mototaxis, ¿no? Un 6% en pequeñas unidades productivas, como ya lo habíamos mencionado antes, y otro 6% en distintas actividades que podríamos decir como cachuelos o cuestiones que de servicios muy puntuales. Cuando preguntamos a los venezolanos en una encuesta que realizamos si tenía que ver sus estudios previos de Venezuela, tenían que ver con el ejercicio profesional o con la actividad que desarrollaban en Perú, un 93% decía que no había correspondencia entre lo que habían estudiado con el oficio que realizaban en Perú. Y esto pues, puede implicar que hay un desaprovechamiento de las capacidades o de las formaciones, la calificación de estos migrantes venezolanos, ¿no? Podríamos verlo ahora mismo, ¿no? Digamos, en una época como esta de pandemia, pudieran haber médicos calificados o enfermeras calificados o biólogos o, en fin, algún profesional vinculado a la medicina que pudiera estar capacitado, pero por estas cuestiones que estoy mencionando, probablemente esas capacidades que ya traen y que no le cuesta al Perú están desaprovechadas, ¿no? Hay un 93% que se emplea en algo que no tiene nada que ver.
Eso pues no solamente es un problema económico, sino también es un problema personal, de autoestima, de realización. Supongamos pues que uno de nosotros estudia una cosa y termina trabajando en otra cosa, hay un problema ahí hasta de realización individual, profesional y personal, ¿no? Esto causa a veces también crisis psicológicas en las personas, ¿no? Se calculaba para el 2016, 17 y mediados del 2018 que un 70% de la migración venezolana estaba calificada, tenía educación universitaria completa. Sin embargo, esto ha ido cambiando y a finales del 2018, como a noviembre, octubre, noviembre, esto comienza a bajar y pasamos de un 70% de migración calificada a un 30%. Ahora se habla efectivamente de que un 30% de la migración calificada, migración venezolana estaría calificada, ha bajado, pues, lo que implica también que cada vez migran más gente con menos educación, con menos instrucción y sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana, ¿no? Veamos efectivamente si los venezolanos, al presionar el mercado laboral, han hecho, como consecuencia, ha traído esto que las remuneraciones bajen, ¿no? En una encuesta que realizamos a 1.600 venezolanos, un 46% decía que gana menos del mínimo, ¿no? Un 49% decía que ganaba entre 900 a 1.500 soles, un poco más del mínimo. Y un 5% un poco más de 1.500 a 4.000. Entonces, el grueso de los venezolanos pues está en una situación, o casi la mitad, el 46% está pues por el menos del mínimo, y un 49%, otro 49% hacia 1.500. Entonces, no parecería ser tan cierta la idea de que los niveles o las remuneraciones han bajado. Apenas un 5% ganaría más de 4.000. Quizás pues son gente que está vinculada a sectores productivos muy rentables, pero es lo menos, ¿no? Una cosa que también hemos descubierto en la investigación es que hay una gran movilidad laboral, una gran migración laboral también entre los migrantes venezolanos, ¿no? La mayoría refiere tener o haber cambiado de empleo hasta 3 veces, un 20%, hasta 6 veces. Hay una gran rotación, una gran movilidad laboral en el sentido de que donde puedan ganar un poquito más, ellos cambian de empleo, ¿no? Pero pues también puede haber otras situaciones, ¿no? Como refería antes, en muchos casos les pagan menos de lo acordado, en muchos casos hay retención de salario, en muchos casos hay garantías que tienen que dejar o que el empleador se queda arbitrariamente, porque si el venezolano renuncia antes del contrato, esa garantía se cobraría, porque el empleador entiende que se vería perjudicado por una partida del venezolano antes de tiempo y eso lo perjudicaría económicamente, por eso hay una especie de garantía que se cobraría por la posible pérdida. Pero como muestro ahí, hay pues una gran movilidad laboral y eso también implica pues cosas como que sin importar cuán calificado estés, donde puedan ofrecer un poco más, uno se va mudando de empleo, ¿no? Un asunto también, y esto tiene que ver ya con la pandemia, es que antes de la pandemia se calculaba, nosotros hicimos en estas 1.600 personas, hicimos un cálculo de entre 40 a 50 dólares que envíe cada individuo, anualizado saldría $772.000. Puede ser un poco más, pero digamos, vamos a suponer que son estas cantidades que nosotros hemos manejado, donde se indica que el 81% envía remesas, el 81% de los que trabajan envían remesas, y ahí usted tiene la cantidad. Un buen sector mandaba de 50 a 100 dólares, otro de 50 dólares, en fin, en general todos enviaban, porque el venezolano trabaja para mantenerse aquí en Perú y mantener a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, en fin, en Venezuela. Con la pandemia, lo más probable es que estas remesas a Venezuela hayan caído drásticamente, aumentando no solo la pobreza del venezolano aquí, sino también aumentando la pobreza del venezolano que se quedó en su país, ¿no? Entonces, es una situación
gravísima que también va a ocurrir con el peruano que vive de remesas, ¿no? Se calcula que el Perú recibe 3.000 millones de dólares en remesas anuales, ¿no? De todos los peruanos que viven en el exterior, mandan pues remesas, y con toda esta la pandemia, probablemente los familiares que viven fuera no mandarán la misma cantidad, entonces también hay ahí un problema de pobreza o de limitaciones económicas que van a pasar los peruanos, que ya es un problema, pero imagínense ustedes el venezolano que no produce aquí, que no trabaja, entonces esto se va a ver agravado, ¿no? Yo quisiera ahora con ustedes ver el tema de qué impactos ha generado esta migración venezolana en el mercado laboral peruano, ¿no? Efectivamente ha habido, parece ser, una sobreoferta de la mano de obra, pero sobre todo en empleos de baja calificación y empleos informales, ¿no? Siendo en muchos casos una migración calificada, ha presionado un mercado informal, ¿no? Porque pues el mercado laboral peruano es informal, como ustedes probablemente lo saben, un 70% de la economía es informal, y el mercado informal es muy elástico, entonces todo aquel que puede ingresar sin ningún esfuerzo puede ingresar efectivamente a este mercado y dedicarse pues a ejercer una actividad, no hay ninguna restricción probablemente que impida esto, ¿no? Y luego ha pasado un segundo impacto que ha pasado, que muchos trabajadores venezolanos han pasado de empleos dependientes a empleos dependientes informales hacia el autoempleo. Muchos prefieren trabajar de manera individual, por cuenta propia, porque hay muchos abusos, como ya lo he mencionado, acoso sexual en el caso de las mujeres, intentos de violación, etcétera, ¿no? Efectivamente, al principio también se hablaba esta idea de que se prefería contratar mano de obra venezolana antes que peruana. Sí, eso parece ser cierto por las calificaciones, porque constituía una novedad, porque también al principio el peruano estaba bastante sensibilizado por este asunto de la migración, por la situación que atravesaban los venezolanos, entonces había una especie de sensibilidad, de novedad, de capacidad, de cierto capital social, cierto capital formativo que había que aprovechar con bajos salarios que hay en el Perú, pues se aprovechaba esta mano de obra, ¿no? Sin embargo, esto ha ido también cambiando, ¿no? Ya el mercado es conocido por los venezolanos, prefieren autoemplearse, han habido eventos delictivos que ha hecho que el empleador peruano cambie de opinión, entonces esto también se ha ido revirtiendo, ¿no? Bueno, como dije, también hay una subutilización de las competencias laborales de los migrantes venezolanos, ¿no? Parecería ser también que, aunque esto falta investigar, todavía está incipiente, pero en muchos casos hay venezolanos que han comenzado a formar emprendimientos productivos o emprendimientos de servicios, ¿no? Lavado de ropa, comida, restaurantes, principalmente restaurantes para la propia comunidad venezolana, pero todavía está por estudiarse un poco más esto de las iniciativas o el emprendimiento que pudieran estar formando los migrantes venezolanos. Me gustaría finalmente, para luego ya conversar con ustedes, pasar a algunas conclusiones o algunas ideas que no parecerían ser tan ciertas. Al principio les decía a ustedes que hay una idea, pues, que el migrante ha desplazado al trabajador peruano de su empleo. No parecería ser tan cierta esta idea, ¿no? Los datos señalan que no es tan cierto esto que ha desplazado, que más bien lo que ha hecho es el peruano incorporarse a un mundo informal, donde todos son bienvenidos, básicamente, empleos informales, o asalariados o autoempleados, ¿no? Es un mundo informal donde se puede lograr ingresos, pero sobre todo bajos ingresos, ¿no? Y es un mundo informal con servicios pobres, también consumido por gente pobre, ¿no? No son servicios de calidad en muchos casos, no son servicios exigentes que puedan prestar garantía, por tanto también ese mundo informal está dirigido a un público que busca también unos servicios, pues, que no exigen en muchos casos. Entonces, se garantiza ingresos, pero bajos ingresos, ¿no?
Entonces no parecería ser tan cierta esta idea que ha desplazado al trabajador peruano. Una segunda idea que les había mencionado al principio era aquello que había incrementado una presión sobre el empleo y que esto había generado disminución de salarios. Como les he mostrado, el 46% de los venezolanos manifiesta haber tenido ingresos por debajo del salario mínimo. Entonces, fácilmente esta cifra puede ser rondeada al 50%. Entonces, parecería ser que no es tan cierto. Y el único lugar, según un estudio del BCP, el único lugar donde aparentemente pudiera haber presionado los salarios hacia abajo es en el sector doméstico, ¿no? En mujeres jóvenes, peruanas sin instrucción, ese podría ser, bueno, de hecho lo dice este estudio, ese podría ser un rango en el cual, de servicio en el cual pudieran haber presionado más los... Bueno, tal como sucedió en los 90 cuando las mujeres peruanas migraban a Chile y sacaban a las nanas chilenas del servicio doméstico porque las peruanas presionaban también hacia abajo el ingreso. Entonces, sucede, pues parecería ser que efectivamente ahí, pues, en general, el 46% dice que no, y es muy poquito, creo que era el 5 o el 6% de aquellos que ganan unos salarios más altos de 4.000 o 4.000 para arriba, ¿no? Como les había manifestado también, ¿había una preferencia por contratar venezolanos? Sí, al principio se puede decir que sí, por lo que ya les he comentado. Sin embargo, a partir de un segundo momento, esto ha ido revirtiéndose, ¿no? Primero por los propios venezolanos, ¿no? Que conocen el mercado laboral peruano, ya se pueden autoemplear, ya conocen cómo funciona el mercado informal peruano. Pero efectivamente había una saturación del mercado, ¿no? Producto del stock de venezolanos que había crecido enormemente. Y luego también porque el perfil sociodemográfico del venezolano había ido cambiando. Como les comenté, si al principio había un 70% de migración calificada, esto ha ido bajando hasta un 30%, inclusive hay algunos que hablan de un 20%. Entonces, en otros estudios hablábamos de las olas migratorias. Al principio, pues uno habla de según estas olas, al Perú habría llegado entre la tercera, cuarta ola migratoria, entonces, pero ahora estamos hablando de una quinta ola migratoria donde son jóvenes con familia, sin estudios, bastante empobrecidos, que hacen que el empleador peruano no vea pues en este grupo un atractivo para contratarlo. Entonces se ha ido revirtiendo poco a poco, ¿no? Y finalmente, ¿cómo queda el empleo de los venezolanos en un contexto de pandemia? Se han hecho encuestas telefónicas en todo este periodo de la cuarentena y manifiestan que 1 de cada 3 migrantes ha perdido su empleo, con la consecuencia, como les había comentado ya, de lo que podría significar no solamente el ingreso para Perú y mantener su familia en Perú, sino el envío de remesas, ¿no? Entonces esto ha afectado terriblemente. 1 de cada 3 ha perdido su empleo. Y además, en muchos casos, los que han perdido su empleo no encuentran redes de apoyo. Hay una ausencia de redes de apoyo porque en muchos casos los venezolanos no se han integrado del todo, se han integrado solamente con sus propias comunidades, sus propios con nacionales, y en muchos casos los han dejado una especie de orfandad social, ¿no? En este caso, el Estado peruano ha dejado que sea la comunidad internacional que se ocupe de ellos, y el Estado no ha sabido responder, ¿no? Por ejemplo, cuando se decía que se iban a entregar canastas o apoyos económicos o alimentos, era según un mapa del MIDIS o del INEI, donde probablemente el venezolano no figure, o donde ya se ha mudado, o donde recientemente se ha mudado y no figura en ese padrón. Entonces hay pues una pobreza que se ha ahondado, ¿no? Se habla de alrededor de unos 35.000 venezolanos que habrían retornado a su país ya empobrecidos en Perú y con una situación empobrecida en Venezuela. Entonces es una migración de retorno que probablemente los ponga en una situación de vulnerabilidad peor de la que tenían en Perú probablemente, ¿no? Pero quizás allá tendrían
redes de apoyo o probablemente pudieran conseguir algún estado. En fin, habrá que verlo. De todos modos, entonces, esta pérdida del empleo también ha aumentado, ha hecho que aumente el empleo informal. Entonces, ya sin control de medidas sanitarias, porque, como se ha visto muchas veces, tienen que salir a trabajar, tienen que generarse un recurso, ¿no? Y, por supuesto, al dejar el control y medidas sanitarias, también están expuestos al virus, ¿no? Y esto trae más desempleo, más pobreza. Hay también reportes periodísticos que hablan que en esta pandemia han sido contratados para hacer los trabajos más riesgosos, como por ejemplo recoger cadáveres en las morgues, recoger cadáveres en las calles, en los domicilios, trasladar cuerpos a los crematorios, en fin, son empleos bastante riesgosos que ante esta situación pues han tenido que aceptar, ¿no? Bueno, ya lo había mencionado que hay una pérdida de remesas hacia Venezuela, ¿no? Y si han perdido empleo, pues pierden la posibilidad de enviar remesas, ¿no? Y los que se han quedado sin ningún tipo de protección social. Como lo dije, esto el Estado peruano ha dejado que sea la comunidad internacional quien se ocupe de ellos y no el propio Estado, ¿no? Conozco el caso, por ejemplo, de venezolanos que no han sido admitidos, y esto ya es el siguiente punto, en programas de empleo temporal, ¿no? Todos estos programas que están generándose para, de algún modo, que las personas puedan generarse ingresos. En muchos casos les piden DNI y los venezolanos o tienen PTP o tienen carnet de extranjería o está en trámite o tienen solicitudes de refugio en trámite. Entonces, al no tener la documentación saneada, probablemente su ingreso a estos programas de empleo temporal o es muy difícil o no podrán ingresar, con lo que implica no tener ingresos. Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poco creativos y ver de qué manera este millón de personas pudieran dignamente también generarse ingresos en un Estado que bueno, es moderno, ¿no? Entonces, todo aquel que vive dentro de sus fronteras debería tener la misma posibilidad. Como dice la OIT, es pues una crisis dentro de otra crisis, ¿no? La crisis migratoria, la crisis de la pérdida de empleo y de la pobreza que está aumentando es una crisis que ya se ha sumado a la crisis del coronavirus y que además es una crisis que ya venía arrastrando en Venezuela, que estaba muy poco integrado al mundo laboral, o en todo caso a un mundo laboral informal con servicios pobres, también para gente con bajos recursos, ¿no? Yo lo dejaría ahí, Andrés, para el momento de las preguntas, a ver si podemos dar algunas otras cifras o comentar algunos otros puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por esta exhaustiva presentación. Porque en realidad es un fenómeno altamente complejo y como muy bien has mostrado tú, además tiene distintas aristas, porque por un lado está el fenómeno que tú mencionabas, ¿no? Ciertos sectores de la economía se benefician de una mano de obra de una mano de obra calificada / sobrecalificada en ciertos sectores, ¿no? Ese, digamos, sería un primer impacto, ¿no? Un primer impacto en la economía. Y luego a la medida en que ha continuado esta ola migratoria, nos encontramos pues con grupos quizás con menos calificación que compiten, ¿no?, por puestos en otro segmento del mercado. Es un cuadro altamente diferenciado. Yo quisiera comenzar con esa pregunta, ¿no? En realidad creo que podríamos hablar, ¿no?, de un aporte, ¿no?, de esta población venezolana a la economía del Perú, ¿no? Es decir, quizás para recalcar, ¿no?, si vemos todos los efectos que tú has mencionado de forma aislada, ¿no?, hacemos un análisis global, podríamos ver, ¿no?, efectivamente un aporte positivo a la economía nacional. Sin duda, pero sin duda traen unas calificaciones y podrían aportar los profesionales que ya traen algo que al país no le ha costado, podrían aportar a la economía,
Pero yo quisiera resaltar que este aporte podría multiplicarse mucho más si es que se incorporan a una economía formal y además si es que el Estado, cosa que lo ha venido haciendo, eso hay que reconocerlo, facilitar que sus grados y títulos pudieran ser reconocidos rápidamente para que su aporte sea no solo a través del consumo, como han investigado otros, ¿no? Porque, bueno, todo aquel que llega a un lugar tiene que consumir y va a contribuir al consumo y a la economía. Pero principalmente creo que si se reconoce sus grados y títulos y se los incorpora formalmente, podrían contribuir a una economía pagando impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, aparte de consumir, podrían pagar impuestos como cualquier persona a una economía. Entonces, creo que efectivamente es un aporte, pero podría multiplicarse más su aporte si es que se los incorpora formalmente y se reconoce sus grados y títulos, ¿no? Y no solamente a ellos, sino también hay programas del Ministerio de Trabajo por la cual se les puede reconocer calificaciones técnicas, que no las traen en muchos casos, pero por cuestiones de leyes del Estado peruano no se les puede reconocer esas habilidades técnicas, ¿entienden? O alguien que ha trabajado en una mecánica o ha trabajado en un hotel durante años, pero no tiene un certificado, está condenado a trabajar en un informal. Pero si el Estado pudiera reconocerles una certificación de que usted sabe y ha trabajado técnicamente, pudiera trabajar formalmente, pero además, repito, contribuir no solo consumiendo, que lo va a hacer sí o sí, sino aportando mediante impuestos, a través de los impuestos. Correcto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que yo te tengo sería, ¿cómo entonces promover, o sea, no hay un cierto nivel de contradicción, digámoslo así, entre esta promoción de la formalización por un lado, y por otro lado estos programas, digamos, sí de carácter temporal, pero que parten de alguna manera de la premisa que la formalización, incluso para los peruanos, es altamente difícil y compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar las dos cosas, ¿no? ¿Cómo buscar la formalización, digamos, de venezolanos de población migrante venezolana, que aún, digámoslo así, ¿no? Si es que la propia población local no está todavía convencida de los beneficios de ese proceso de formalización? Bueno, habría que partir que el mercado laboral peruano, bueno, ya probablemente ya lo sabemos, ¿no? Digamos, es bastante débil. El aparato productivo formal del Perú está en capacidad de producir 100.000 empleos por año, ¿no? El aparato formal productivo, 100.000 empleos por año, ¿no? De esos 100.000, se calcula que un 30% son empleos calificados, ¿no? Por un lado. Por otro lado, anualmente al Perú se incorporan algo de 350.000 personas, se incorporan al mercado laboral. Es decir, gente que ha cumplido una edad y que tiene que incorporarse al mercado laboral peruano, gente que ha terminado la secundaria, gente que, en fin, se incorpora al mundo laboral, se calcula en 350.000, ¿no? Y se calcula que en los 2 últimos años han ingresado, grosso modo, 600, 700.000 venezolanos dispuestos a trabajar. Entonces, si tú sumas estos venezolanos más los peruanos que se incorporan al mundo laboral y lo comparamos con lo que el aparato productivo formal peruano puede hacer, son 100.000. Es un problema de la economía, es un problema del aparato productivo. Y solamente de ahí el 30% son empleos calificados. O sea, hay un problema de la economía, hay un problema del aparato productivo, hay un problema educativo que tiene que ser resuelto. Por supuesto para el peruano, porque probablemente el peruano también diga, oiga, ¿y dónde estoy yo? Entonces tiene que ser un aparato productivo de otra naturaleza, de distinto modo, que sea capaz de conciliar estas dos cosas, pero sobre todo de incorporar a todas las personas en la economía formal, sea en empleos dependientes o sea formalizando emprendimientos que puedan iniciar las personas en su vida productiva, ¿no? Muy bien.
Muy bien, José. Y una pregunta más. Tú has hablado en la última parte de tu exposición que me pareció muy interesante, este, sobre, digamos, creencias, ¿no? Hipótesis que la gente suele afirmar, ¿no? Etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿tú sientes que el Estado, que digamos ha sido el responsable principal, el primer responsable de ayudar a integrar a esta población migrante venezolana, ha comunicado bien las cosas? Y finalmente los medios de comunicación han jugado un rol en que muchas personas, digamos, no suscriban las afirmaciones que tú, a través, digamos, de la información que has presentado, digamos, mostrado como por lo menos, ¿no?, imprecisas, ¿no? O sea, habría podido el Estado peruano comunicar mejor, y los medios de comunicación, la televisión, las redes, ¿no? Sobre todo ¿no?, la prensa y la televisión, para mantenerlo en ese ámbito, ¿han ayudado a esto o han fomentado quizás una imagen algo distorsionada de la migración y sus efectos laborales y sociales? El Estado peruano, bueno, el Perú en general no tiene una tradición migratoria, ¿no? Nunca hemos sido un país de destino, ¿no? Más bien hemos sido un país de origen, ¿no? Más bien la gente se iba del país. Y cuando ha venido gente aquí, el Estado los ha dejado a su suerte, ¿no? Si no es maltratado. Veamos la primera migración tirolesa de los fines de los 1800, el Estado los dejó tirados ahí en algún lugar de la selva y hagan ustedes lo que puedan, ¿no? Nunca hubo un programa, ¿no? En fin. Cuando vino acá las otras migraciones, la migración china, japonesa también, nos ha maltratado, no ha habido un programa de acogida e integración. Estos migrantes tuvieron que verse. Y cuando hubo una migración interna en el Perú, en los años 50, 60, el migrante interno peruano tuvo que hacer su propio país, ¿no? Tuvo que hacer sus propias ciudades, sus propios caminos. Entonces, el Perú, en tanto Estado, creo que no ha tenido una tradición para abordar la migración, sea externa o interna. Y en la medida en que no hemos tenido una tradición externa, una tradición migratoria externa, como solo por poner Argentina, digamos, ser el país un paradigmático en América Latina, al inicio ha sido un país un poco lento, y hay otras consideraciones también por las cuales el país no ha respondido con rapidez sobre estas cosas, pero tengo que reconocer también que poco a poco, mientras el fenómeno iba creciendo y se iba convirtiendo ya en un tema de opinión pública, y por tanto pasar de la opinión pública a la opinión política, ha ido respondiendo favorablemente, aunque con ciertos retrocesos también hay que decirlo, pero digamos que ha ido en una línea más o menos correcta, buscando formalizarlos, integrarlos, darle documentación con algunos altibajos. Yo diría que teniendo en cuenta los antecedentes del Estado peruano frente a la migración, ha ido acomodándose. La SUNEDU también ha ido mejorando sus procedimientos, viendo las tarifas para la reconocimiento. En fin, creo que el Estado peruano de algún modo ha ido reaccionando. ¿Puede mejorar? Sin duda, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que acabo de decir hace un minuto, el Estado pues tendría que permitir que un migrante, sea la nacionalidad que sea, si ya vive en el Perú, pueda acogerse a un programa de empleo temporal. No porque es un migrante y no tiene DNI o no estás en un padrón, usted no puede entrar a esto. Pero yo necesito comer, yo necesito tener una familia. Entonces, son esas cosas que hay que ir mejorando, ¿no? Pero en general, eso podría decir. Y sobre los medios de comunicación, yo diría que ha habido dos momentos. Hubo un primer momento frente a la novedad y a lo anecdótico de la migración, las bombas venezolanas, los pastelillos, en fin, todo lo exótico que puede hacer esta migración caribeña, donde el peruano pues se iba enterando, oye, mira, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? ¿Qué gente es esta? ¿No? Sin embargo, conforme esto ha ido creciendo y al tratar todo esto de manera exótica también, y al haber ciertos elementos delictivos de algunos ciudadanos venezolanos, esto ha sido amplificado, ha sido aprovechado por sectores conservadores, y se ha ido también informando, me parece,
de un modo un poco hasta morboso sobre lo que ha pasado. Entonces, en muchos casos la opinión pública se forma a través de los medios de comunicación exclusivamente, ¿no? De la televisión, básicamente. Y esta situación que al principio era de novedad, de solidaridad y hasta algo exótico, ha ido cambiando pues a una especie de rechazo, de discriminación y de prejuicio. Entonces, creo que ahí la prensa, sobre todo la prensa televisiva, ha tenido una gran responsabilidad de presentar de una manera muy particular a la migración, a los migrantes, ¿no? Muchísimas gracias, José. Muy precisos tus comentarios y tus apuntes. Víctor Hurtado nos pregunta ¿qué pronosticas para un panorama en el que la economía está funcionando a solamente un porcentaje de su capacidad, ¿no? Y quizás una segunda pregunta vinculada en esta política de reactivación económica en el contexto de pandemia. ¿Hay algún plan particular para la población migrante venezolana? ¿Hay un trabajo sectorial específico en sus necesidades, un trabajo serio del Estado para ver la situación concreta de esta población y qué medidas particulares los podría ayudar a salir, ¿no? a mitigar los efectos de la contracción económica? Cuando empezó esto, recuerdo en el mes de abril, probablemente, o sea, ya semanas después de la inmovilización general que hubo al principio de la pandemia, recuerdo claro que un ministro dijo, ¿no? Bueno, para los peruanos iba a haber estos bonos, a generar una serie de mecanismos, etcétera, y alguien preguntó qué pasaba con la migración venezolana, y se dijo que se iba a coordinar con agencias multilaterales, tipo Unión Europea, tipo Sistema de Naciones Unidas. Entonces, uno dice, bueno, que todo este problema no es del Estado, sino es de la comunidad internacional, que la comunidad internacional se encarguen de estas personas, de un millón aproximadamente. Creo que es una visión un poco limitada, por llamarlo de alguna manera, porque tengo la impresión que si alguien vive dentro de un territorio y se le exige que cumpla las leyes, también debería beneficiarse de las leyes, ¿no? Entonces, si les da plata o fondos a un municipio para que reparta alimentos o reparta bolsas o reparta ayudas, tendría que ser para toda aquella persona porque todos tenemos derechos y por encima de todo está la dignidad de la persona, ¿no? Hay miles de testimonios de gente que no ha tenido que comer, que ha tenido que... Entonces, en muchos casos han sido las agencias del Sistema de Naciones Unidas que han dado cash, han dado dinero en efectivo, entonces han vivido, perdóname la expresión, de limosnas, ¿no? De dádivas, de bolsas. Ningún peruano que tiene dignidad se permitiría vivir de bolsas o de ayudas, ¿no? Entonces, creo que ahí ha faltado un poco y el Estado le ha encargado a la comunidad, háganse ustedes cargo de este asunto. Y en este programa de reactivación toda aquella persona debería, documentado o no documentado, parte, y esta ya es la segunda, una de las preguntas, ¿no? Que si está la economía tan mal, ¿cómo puede pasar? Se debería incluir a todas las personas que viven dentro de un municipio, ser parte de los programas de empleo o de ingresos temporales en el distrito, ¿no? Como te digo, conozco el caso de un municipio que quiere tomar personal para labores temporales, pero el requisito indispensable es tener DNI. Pero oiga, yo no tengo DNI, yo soy inmigrante. No, el DNI tiene que estar ahí porque le van a abrir la cuenta en el Banco de la Nación. Entonces, pudiera mejorarse, me parece, las condiciones de ingreso y de generación de manera más digna un migrante venezolano, ¿no? Ahí suele haber una imagen de que la identidad cultural latinoamericana es sumamente homogénea.
y hay factores, digamos, por supuesto, es el idioma y una historia, ¿no? Y ciertos rasgos comunes en nuestra historia que definitivamente apoyan, pero la convivencia, digamos, entre peruanos y venezolanos, ¿no? Obviamente también tiene un factor cultural, un factor de diferencias, ¿no? De diferencias culturales que inciden, ¿no? Muchas veces en la percepción positiva o la percepción negativa en temas como la economía. Desde un punto de vista sociológicamente más riguroso, de las ideas que transmiten medios de comunicación culturales, si es que las hay entre peruanos y venezolanos, digamos, las más relevantes y con las que quizás los peruanos, ¿no? Tenemos mayor para lidiar, ¿no? No sé si sus investigaciones han ido por ese lado, un poco sobre eso. Bueno, sin duda hay una serie de rasgos que compartimos, ¿no? Pero también pero yo diría que sobre la base de esto está pues una cuestión arraigada en la sociedad peruana, que es el racismo y la discriminación con el otro, ¿no? Quizás Venezuela, bueno, que Venezuela también es un país racista, ¿no? Es un país racista. Tengo amigos, yo trabajé en República Dominicana y tengo amigos dominicanos afros que han estudiado en Venezuela y me decían que el mayor racismo que habían recibido era en Venezuela, ¿no? Entonces son sociedades también, bueno, compartimos esos rasgos en Latinoamérica. Entonces, pero el peruano es también un país típicamente racista y no solo en términos raciales, sino también en términos económicos, ¿no? Aquel el pobre o el que, entonces, y en la medida que, como digo, ha venido esta quinta ola migratoria a partir del 2018, donde a veces jóvenes más empobrecidos, sin instrucción, en muchos casos hasta con antecedentes, y ellos han tenido de alguna manera cierto protagonismo en los medios de comunicación, porque la prensa los ha tratado de alguna manera. Entonces, todo esto pues ha sido vinculado, migración con delincuencia, con criminalidad. Estos racismos han aparecido y se han instalado inclusive en el sentido común, ¿no? Estos eventos tan trágicos que han ocurrido en Lima Norte han servido pues para hacer bromas, pero en las bromas pues hay algo de verdad también, como se dice. Entonces, sin duda compartimos rasgos, pero creo que al llegar el venezolano a una sociedad típicamente racista y discriminatoria, y particularmente con el pobre, es que se ha comenzado a discriminar al pobre venezolano, porque hay venezolanos también con otras características, por llamar de alguna manera, que no sufren esa discriminación, ni sufren las consecuencias, ¿me entiendes? Pero sí con el pobre venezolano, ¿no? Finalmente, José, ¿cuál crees tú que, digamos, que sea la mejor estrategia para promover esta integración y de los migrantes venezolanos tanto en la sociedad como en la economía, ¿no? Justamente nos hablabas de esa insistencia en el DNI como un requisito administrativo necesario. Hay que descentralizar esto, hay que buscar la forma de que municipalidades, GORES y todo lo demás ayuden un poco, ¿no? Asuman ciertas tareas del gobierno central para ayudar a este proceso de integración, ¿no? Asuman ciertas funciones en la integración de la población migrante para quitar responsabilidades al gobierno central, o crees por el contrario que eso generaría quizás más desorden, más descoordinación, ¿no? A nivel de Estado, ¿qué reajustes en la estructura del Estado recomendarías tú para lidiar de la mejor manera posible con este fenómeno y sus implicancias? Bueno, se habla efectivamente que hay distintos niveles de integración, o en todo caso un nivel lleva al otro, ¿no? Y se dice que el máximo nivel de integración podría ser cuando un inmigrante ya vota en unas elecciones para elegir
representantes, ¿no? Tiene que haber unos pasos previos. Sin duda, los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen un papel bastante activo en esto, ¿no? Y sabemos cuando no lo es también, por ejemplo, el caso de Cusco, con esta famosa ordenanza impidiendo contra la contratación de ciudadanos venezolanos, ¿no? O en Huancayo también hubo un intento ahí de sacar una ordenanza regional para impedir la contratación de venezolanos. Son sociedades todavía bastante, hay una especie de regionalismo muy fuerte, pero no solo contra el venezolano, ¿no? Si tú vas a Cusco, vas a ver que hay un regionalismo muy fuerte y hasta una especie de rechazo a todo aquella persona que, por ejemplo, es de origen puneño, ¿no? O en Arequipa también hay una especie de regionalismo frente a ciudadanos de otras regiones, o en Tacna, ¿no? En fin, hay personas de regionalismos culturales que en comparación a otras y bueno, los venezolanos no son la excepción, ¿no? Por tanto, ellos tienen una gran responsabilidad al momento de la integración y de diseñar políticas educativas, y no solo masivas, en el sentido de que, bueno, hay que acoger a todos aquellos, porque, bueno, hay un hecho claro que es la dignidad humana donde sea, independientemente de la nacionalidad, ¿no? Sino también en los colegios, ¿no? Creo que los colegios es un primer nivel de integración de las personas, porque no solamente son quienes estudian en una comunidad educativa, son los alumnos, sino en una comunidad educativa también están los padres de familia, nuestros padres de familia peruanos con padres de familia venezolanos. Creo que puede ser un pequeño laboratorio de integración, y en esto tiene mucho que ver las municipalidades locales, ¿no? Entonces creo que puede haber, como tú bien dices, para descentrar al gobierno nacional, dejar que los gobiernos locales y los gobiernos regionales pudieran tener una política más proactiva de integración en distintos ámbitos. La Iglesia también, aunque la Iglesia ha hecho una serie de obras, de apoyos, pero también va abonando en favor de esta integración. Pero yo soy bastante optimista. Los venezolanos también hay un proyecto migratorio de quedarse en el país. Por supuesto hay gente que no tiene un proyecto migratorio más allá de una especie de tránsito frente a países del sur, Chile, Argentina, pero los que quieren aquí quedarse son los que ya tienen cierta integración, ya hay comunidades, pues distritos donde hay una convivencia sana, pero en esto la comunicación, los medios de comunicación, alguna prensa pues ayuda a, como podríamos decir, a mantener una situación muchas veces que no permite una convivencia social sana, ¿no? Entonces, te repito, soy bastante optimista, veo que hay en el Estado un intento de integración, aunque ya lo dije, las cosas pendientes que hay algunos gobiernos regionales que han permitido, en algunos lugares se ha contratado a ciudadanos venezolanos, por ejemplo, ya para los empleos, pero en general creo que deberíamos transitar en esa ruta de la integración de los migrantes, sea de la nacionalidad que sea, venezolanos, o haitianos, o cubanos, o colombianos, que pobres, ¿no? Porque en el Perú también hay comunidades migratorias, comunidades de otros países, como la comunidad española, por decirlo, o la argentina o chilena, que laboralmente está muy bien ubicada y no se dice nada. Pero es justamente contra el migrante pobre que es de que ahí hay que trabajar más, ¿no? Muchísimas gracias. Has hablado de un punto también muy interesante, que es el tema de votar, ¿no? O sea, en términos legales, o en términos, digamos, de una posible legislación, ¿se ha contemplado la posibilidad de otorgar en algún momento y en alguna parte del proceso de integración algún tipo de derecho al voto, ¿no? En alguna de las escalas, digamos, de gobierno a los migrantes? Porque eso, claro, transformaría radicalmente su situación, ¿no? Porque ya no sería solo hacer política con un discurso contra ellos, sino al volverse agentes políticos, ¿no? Al volverse por lo menos en algún nivel agentes políticos, eso podría, pues, ciertamente cambiar las cosas. ¿Nos podrías explicar un poco qué situación tiene el migrante actual con relación a ese tipo de derechos políticos
y si ha habido discusiones serias sobre la posibilidad de extenderles estos derechos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero para las elecciones municipales y regionales del 2018, una de las cosas terribles que se decía en las redes y en general en alguna prensa era que cierto candidato o ciertas personas iban a otorgar el derecho de voto a los venezolanos, ¿no? Y esto se vendía como una cosa apocalíptica, atroz, que era eso de que los venezolanos pudieran votar o iban a votar en favor de un candidato venezolano, etcétera, ¿no? Entiendo yo que actualmente una persona con carnet de extranjería y con todo saneado puede votar en elecciones locales, ¿no? Y si alguien es extranjero, tiene saneado su carnet de extranjería, perfectamente, si se inscribe y sigue todos los procedimientos, perfectamente puede votar en elecciones municipales. Entiendo que, bueno, una elección mayor como la nacional podría tener sus límites, pero sin duda uno de los máximos niveles de integración es la integración política, donde ya compromete usted al migrante en el desarrollo local, en su opinión en el desarrollo local, en asambleas, en presupuestos participativos, en juntas vecinales, etcétera, ¿no? Hemos visto casos en otros lugares donde hasta peruanos viven en otras comunidades en el exterior, han sido electos autoridades y posiblemente pues eso podría pasar acá también. Pero creo que estamos un poco lejos todavía de eso. Creo que estamos un pasito atrás todavía. Creo que el nivel de integración tiene que seguir dándose, aumentar, ser más proactivos y sin duda sería desafiante que todo aquel venezolano que tenga una documentación saneada pudiera en un futuro votar y comprometerlo con el desarrollo de su localidad, ¿no? José, muchísimas gracias por esta presentación tan bien documentada en términos cuantitativos, ¿no? Y que lo cual nos ayuda además a modificar nuestras percepciones sobre ciertos fenómenos sociales, ¿no? Gracias quizás por recordarnos siempre que la información científica es la base de cualquier discusión, incluso también en las ciencias sociales, ¿no? Eso creo que es extremadamente importante siempre recalcarlo, ¿no? Más allá de los insumos que podamos recibir los medios de comunicación o de redes sociales, entre otros. Muchísimas gracias por eso, por desarrollar este panorama tan complejo que justamente nos obliga a revisar un poco nuestras propias reglas como sociedad a fin de abrirle las puertas ¿no? a estos nuevos miembros, ¿no? Esas nuevas personas que viven con nosotros finalmente, ¿no? Esas personas que ahora integran ¿no? Son parte de nuestra comunidad, al fin y al cabo, ¿no? Y como bien has dicho tú, no va a ser un proceso sencillo, pero requiere lo mejor de nosotros en distintos niveles, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Solamente quisiera decir que una cosa que me parece haberlo repetido un par de veces es que sobre la base de cualquier política o de cualquier proceso debe estar el reconocimiento de la dignidad de las personas, ¿no? Y la gente vive dignamente cuando tiene un trabajo y cuando es integrada, incorporada a una sociedad. Y creo que a eso el Estado peruano, los gobiernos y la sociedad civil deberíamos estar en la búsqueda de incorporarlos, no solo económicamente y en las condiciones que he descrito, sino de integrarlos también en su identidad, en su dignidad. Creo que así pudiéramos tener una sociedad más justa, porque el Perú ha pasado ya en los 80s y 90s por una sociedad dividida, donde se han cometido atrocidades de unos contra otros, y no podemos hacer una atrocidad pues frente a otras comunidades, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa vía de la integración. Muchísimas gracias. José, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde y los invitamos a acompañarnos todos los jueves a las 5 p.m. en Conversaciones Políticas. Muy buenas tardes con todos, que estén muy bien.